Sí, yo soy Álvaro Díaz, el Huevo Díaz, diseñador de profesión, diseñador teatral, eh, donde por muchos años he trabajado como guionista, sobre todo como guionista de cómics. Ha sido como una parte importante en mi vida que he realizado sobre todo en los años 80, durante todo el tema contracultural que se formó acá en Chile. Participando sobre todo en la revista Trauco, ¿no? Ya luego como que el tema del guionismo me fue como gustando mucho más, así que ya empecé a escribir cosas de teatro, de cine, qué sé yo. Pero yo creo que donde más influencia tal vez tengo es ahí en el cómics, ¿no? Y después también he realizado cosas de otro tipo en cuanto al diseño escenográfico, y a la música también, porque soy parte de la movida punk primera que hubo acá en Santiago, donde soy formador de los índices de desempleo también, de otras cositas que he hecho también. Yo estaba viviendo en los años 90 en Alemania, en Hamburgo. Estaba viviendo allá cuando escucho, me llega una información, pero una información bien under así, desde un amigo, eh, que justamente el creador del zoológico de Hamburgo, que es muy conocido porque es un zoológico abierto, el Tierpark Hagenbeck, el creador de este zoológico, Karl Hagenbeck, había expuesto a finales del 1800 a indígenas chilenos, en zoológico, en circo, en ferias de curiosidades, y no solamente expuesto en una ciudad como algo, como una idea quizás espontánea, sino que era un, era una empresa, ¿no? Era una cosa con toda una estrategia y hacían giras a través de Europa. Y yo realmente no la podía creer, o sea, quedé choqueado. Cuando supe esta cuestión, primero no lo creí, o sea, cómo tal acto infrahumano era posible justamente de este personaje que era una marca. Hagenbeck es una marca en Hamburgo, ¿ah? De un personaje muy positivo al crear este zoológico abierto moderno, que es como un hito en la ciudad, incluso en Europa, el zoológico de Hamburgo. Entonces dije, no, esta cuestión me llegó de una manera muy sensible, muy fuerte. Yo ya vivía ya en Alemania bastante años y quizás por saber que eran indígenas chilenos, no sé, me dije, bueno, vamos a empezar a averiguar, ¿no? A investigar. Sabía que quizás al final iba a terminar esto escribiendo una historia, un guión, pero había que investigar, había que saber de qué se trataba. Y me llevé la sorpresa de que en Alemania esta información no estaba dentro de la información de la calle, de la gente común, para nada. Empecé a meterme en temas en bibliotecas, qué sé yo, y había muy poco, estaba totalmente tapado. O sea, realmente realzaban la figura de Karl Hagenbeck por el aspecto del zoológico moderno, abierto, pero toda la parte cruel, de alguna manera, del anterior, estaba completamente olvidada, realmente empolvada. Así que no fue fácil empezar a sacar la información. Después, esto fue un proceso largo, te estoy hablando de los años 90, ¿ah? Los años 90. Yo después vuelvo a Chile el 2005, han pasado varios años, y yo sigo con el tema. Empiezo a investigar desde Chile y también me encuentro con un montón de información que más obstruían saber la verdad. Muy censurado todo, muy censurado, libros que habían sido cortados, así,
era muy difícil, era difícil. Habían pasado, sí, algunos años, Internet obviamente estaba mucho mejor, había más acceso a información, pero fui construyendo de a poco esta gran investigación. Y eso en realidad fueron años, hasta lograr de alguna manera, y bueno, y me llevé la sorpresa que, o sea, que era, obviamente, esta noticia era cierta, que había sido así, que no solamente habían sido una etnia, no eran los Selknam, sino también Yaganes, Cahuéscar, incluso mapuches también comparten este episodio terrible en la historia de Chile. Bueno, fueron años, ¿no?, de esta investigación, y cuando ya sentía que tenía bastante armado este puzzle histórico, tenía identificados los personajes claves que habían participado, que también me llevé sorpresa, como que empezaban a aparecer personajes que eran históricos, que eran importantes, que habíamos escuchado, tanto chilenos como alemanes. Y me doy cuenta además que había participado Chile, que era lo que nos tocaba a nosotros, Alemania, Bélgica, Suiza, Francia. O sea, esta cuestión era un tema gigante, realmente era mucho más de lo que yo había pensado. Y era una cuestión, esto de los secuestros, de los raptos, era una constante, o sea, pero en muy pocos años, digamos que en 10 años hubo 4 o 5 raptos estudiados, ¿no? Tanto de Kai Hagenbeck y después también de otros, ¿eh? Llega también un belga, Maitre, que fue lo que se lleva 11 Selknam también para afuera. Y era todo esto pagado, autorizado desde autoridades europeas, firmado aquí por chilenos. Llévenselos, sin ningún problema. Todo esto era un comercio, ¿ah? Todo esto es un comercio. Deja hacer ahí un entre paréntesis, porque Karl Hagenbeck era un comerciante de animales en su origen. Él se dedicaba a ir a lugar exótico, traer animales, llevar animales a Europa y venderlos para circos y zoológicos. Ese era su pega. En un momento que le empezó a ir mal, tal vez una recesión, no sé, pero paró el tema, como de ya no era tan atractivo ir quizá a un zoológico, no sé, o simplemente ya no le estaban comprando animales, se le ocurre esto de llevar aborígenes. Nosotros no fuimos los primeros, ocurrió antes de que llegara a la Patagonia, que fue el primero que llegó, ¿no?, a Chile a llevarse. Él primero fue a África, de la India también. O sea, el zoológico ya existía, el zoológico humano ya existía antes, ¿ya? La cosa es que ya tenía toda esta gran investigación, más o menos bien armada, pero yo estaba bastante confundido, porque encontraba que todos los casos, ya sea de los mapuches, los yaganes, los Selknam, los Cahuéscar, todos eran muy importantes y todos merecían la gran película, así. O sea, había que denunciarlo, había que mostrarlos, ponerlos, pero no me era tan fácil para que se notara la importancia en un solo libro, ¿cachai? Incluso debo recordar que yo me propuse primero escribir un guión de cine. Como no sabía por dónde iba la historia, cómo la iba a tomar y a producir un producto que pudiera yo exponer toda esta historia, tuve la suerte de que llegó acá a Chile Anne Chapman. Anne Chapman es una antropóloga francesa americana, muy querida acá, porque ella justamente fue
a Tierra del Fuego, si no me equivoco, años 60, y convivió con los que serían tal vez los últimos habitantes Segna. Feminista ella, tuvo una relación muy importante con las mujeres allá y rescató, registró audios y obviamente escribió muchísimo. Anne Chapman viene de una escuela antropológica que yo ya estaba estudiando, que a mí ya me había hecho clic, que era la de el antropólogo y cura alemán Martin Gussinde, obviamente anterior a ella. Martin Gussinde también había vivido, se había atrevido a vivir y compartir con los Segna. Esta cuestión es insólita porque, o sea, hay que ir a la época y realmente eran mirados como salvajes. O sea, la forma de vestir de un indígena con las pieles en ese frío, con otro idioma, quizás con la apariencia llena de grasa, porque se cubrían de grasa para protegerse del frío, visto desde la manera europea, claro, eran animales, estaban más cerca quizás del animal que el ser humano, una cosa así. Pero Martin Gussinde va a vivir con ellos y reconoce a un pueblo maravilloso, que después Anne Chapman me lo transmite completamente. Maravilloso, cálido, con una situación de afecto familiar que es totalmente comprensible y que nosotros no tendríamos ningún problema en compartir con ellos. Muy cercano, o sea, no había nada raro, no había nada raro. Tenían su ceremonia y sus ritos, sus cosas, claro, sus principios también, pero muy, muy humanos, que cualquiera de nosotros hoy en día lo entiende y se acercaría perfectamente. O sea, seres completamente como un hermano, no sé. Entonces, Anne Chapman tiene esa sensibilidad y ella me lo transmitió. Y era lo que a mí me hacía falta para saber con quién iban a ser quizás los protagonistas de este guión que yo quería hacer. Entonces, ahí fue cuando, como ella me acercó al pueblo Segna más que a ningún otro, yo me quedé y definí que en el libro serían los Segnan los protagonistas y el hecho, lo que sucedió con ellos me iba a servir más como para centrarme en la historia. Primero, la reflexión que hay que hacer es tratar de saber de qué lado nosotros hubiésemos participado en ese tiempo. ¿Hubiésemos defendido? ¿A quién hubiésemos defendido? ¿Qué reacción hubiese provocado en nosotros esto en ese tiempo? Hay todo un tema ahí político, comercial, que obviamente estaban dando la autorización para que todo esto se produjera. Y muchos estaban de acuerdo. Hay una en Europa, aparte de lo comercial, había una institución antropológica que aceptaba que todo esto, tenían la firma de ellos, porque les servían todo esto indígena. Ellos de alguna manera se aprovechaban que ya estaban allá y los tomaban y estudiaban. Entonces, como que todos se apañaban de alguna manera, ¿no? Para que esto se produjera. Nosotros como ciudadanos normales podemos tener una opinión, pero yo me he dado cuenta que un trabajo así como este libro, como otros productos que hay, de obras de teatro, hay unos documentales, qué sé yo, que de alguna manera, los mismos trabajos de Anne Chapman, que estábamos hablando, suman
para dar muestras puntuales de que esto existió y que nosotros estamos en contra y que ojalá esto se hable, ¿no? Porque es la única manera de poder entenderlo como país, ¿no? O sea, es algo que sucedió acá y la mayoría del chileno no lo sabe y es obviamente un tema, pero realmente importante para entender un poco, para entendernos nosotros como nación. Que se hable en la escuela es porque hay una iniciativa que ojalá venga de, como te digo, del Estado, de algo más, no como de que un profesor simplemente quiera hablar este tema y lo saque a la luz, ahí a puerta cerrada, como un extra, ¿no? Como clase extra programática, no sé cómo le llaman. No, sino que sea un tema en la escuela, en los colegios, en las universidades, porque aquí se pueden sacar reflexiones increíbles que obviamente ayudan a tener una mejor identidad cultural como país y una personalidad como ciudadano. Imagínate cuando yo cuento esta historia, se la cuento coloquialmente a alguien, cuando me dicen de qué se trata el libro, qué sé yo lo cuento y me dicen, le ocurre a todos lo mismo, el choque. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Y qué hizo el gobierno de la época? ¿Cómo era posible esto? No, el gobierno daba la pasada, firmaba así, llévenselo. Ya, pero estamos hablando de finales de 1800. Y luego, ¿qué pasó durante el siglo XX? ¿Se hizo algo? ¿Se reconoció? ¿Se remendó la falta? No. Todos los gobiernos del siglo XX, el Estado, taparon esto. Esto se viene a saber ahora, gracias a los que hemos podido rescatar esta parte de la historia. Y siglo XXI, ¿qué ha hecho el Estado en el siglo XXI?